En el trabajo realizado se tocarán los siguientes temas. Como primer tema tenemos el tiempo geológico donde se originaron los mamíferos. Después de esto se explicarán las características del cráneo de los sinápsidos. Luego se expondrá la definición de los difeodontos, para seguir con las características diagnósticas del cladoteria, y así terminar con la pregunta si los mamíferos son de origen monofilético o parafilético. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Cordero y les hablaré sobre el tiempo geológico donde se originaron los mamíferos. Si hablamos sobre la historia de los mamíferos, se comenzaría por los amniotas, los cuales son vertebrados donde el embrión se desarrolla fuera del agua. En el periodo carbonífero, que sucedió alrededor de hace 320 millones de años, se desarrollaron dos linajes, los cuales son los saurópsidos y los sinápsidos. Al linaje de los saurópsidos pertenecen lo que son los mesosaurios, dinosaurios, aves y cocodrilos, así como también las tortugas, mientras que en los sinápsidos se encuentran los sinodontes. Se sabe que las primeras manifestaciones de los mamíferos ocurrieron durante el final del Triásico y el inicio del Jurásico, hace 215 millones de años aproximadamente, en el supercontinente de Pangea. Pangea, el que significa toda la Tierra, existió al final de la era paleozoica y al inicio de la era mesozoica. Este se formó por el movimiento de las placas tectónicas para después, pasados alrededor de 175 millones de años, comenzar a fracturarse y moverse. Robert Fue médico y paleontólogo que señaló a los Sinodontia como el grupo que originó a los primeros mamíferos. Estos animales presentaban características que hoy en día podemos observar a simple vista en los mamíferos, las cuales pueden ser el pelaje, la sangre caliente, así como diferentes tipos de dentaduras. Sinápsidos. Sinápsida es uno de los grandes grupos que se reconocen entre los amniotas, y estos se encuentran ya definidos en el mismo momento en el que se reconocen los primeros amniotas, que es en el Carbonífero. En la actualidad, los sinápsidos se representan exclusivamente por mamíferos. Esto implica que no existen formas intermedias entre lo que conocemos como reptiles y los mamíferos, debido a que los sinápsidos tomaron un camino totalmente independiente del resto de los amniotas. La característica representativa del cráneo de los sinápsidos es que presentan una única fosa temporal, lo que los diferencian de los anápsidos y de los diápsidos, ya que en anápsidos la fosa temporal está ausente y en los diápsidos se encuentran dos fosas temporales. Bueno, esta característica de la única abertura o fosa temporal, esta se encuentra detrás de la órbita de los ojos. Es fácil de reconocer, ya que está limitada ventralmente por el escamusal y el yugal y dorsalmente limitada por el escamusal y el postorbital. Y esta abertura se expande notablemente y migra dorsalmente en los representantes más tardíos del grupo, como los mamíferos, los sinodontes, los pterocéfalos y los gorgonospios. Mi nombre es Isaac Camacho y voy a hablar acerca de los organismos difodontos, dando una breve explicación acerca de sus características y la manera de diferenciarlos entre los otros organismos en base a su dentadura. Se reconoce como animal difodonto o difiodonto aquel que desarrolla a lo largo de su vida dos dentaduras. Hay una larga lista de organismos con esta adaptación, en su mayoría conformada por mamíferos. Esto incluye al ser humano, el cual al inicio tiene los dientes de leche y luego tiene lo que es la dentadura definitiva. Como decía, en general la mayoría de los mamíferos son difodontos, con excepción de algunas especies
que a lo largo de su vida pueden mudar más de 2 veces de dentadura. En este caso, el término correcto para referirse a este tipo de organismos es polifiodonto. Algunas de las especies más conocidas con este tipo de características son los manatíes y los elefantes. Por último, los organismos que a lo largo de su vida tienen una única dentadura son denominados monofiodontos. En estos organismos podemos ubicar a los marsupiales y al topo. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Villanueva y a continuación les expondré qué características diagnósticas tenían los organismos del clado Theria. A su vez, explicaré algunas otras características que podemos encontrar dentro de este clado, así como los organismos que están dentro de él. Antes de comenzar a hablar de las características de dicho clado, debemos saber qué es. Estos son una subclase de los mamíferos, los cuales el embrión no se desarrolla al interior de un huevo, sino en el útero materno. Dentro de este subgrupo podemos encontrar a los marsupiales y a los placentarios. Dicho anteriormente, una de las características principales de este clado es la capacidad de formar al embrión en un útero materno. El registro fósil más antiguo que se tiene fue encontrado en China, el cual data del Jurásico Medio, aunque datos moleculares sugieren que estos pudieron verse desarrollados desde el Jurásico Temprano. Las especies de dicho clado dan a luz a crías vivas sin necesidad de un huevo. Esto gracias a diversas proteínas llamadas sincitinas, las cuales permiten la comunicación entre la madre y su descendencia por medio de la placenta. Otra característica de estos es que debido a la evolución estos perdieron el hueso coracoides. A su vez, las orejas externas pasaron a ser un rasgo exclusivo de los terios. Ahora explicaré si los mamíferos tienen un origen monofilético o parafilético. Para esto debemos saber que en la filogenia un grupo monofilético es cuando un grupo de organismos descienden de un ancestro en común, mientras que en el grupo parafilético organismos descienden de un ancestro común más reciente. Sabiendo esto, podemos identificar a los mamíferos se encuentran dentro de un taxón monofilético, es decir, que todos descienden de un antepasado en común, que probablemente se remonta a finales del Triásico hace más de 200 millones de años. Estos pertenecientes al clado de los sinápsidos, los cuales también se ven emparentados con diversos reptiles.